Buenas noches, bienvenidos a la edición 30 de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Mi nombre es Víctor García Belaunde y en esta ocasión vamos a hablar sobre el origen, la evolución y el fin del universo. Vamos a hablar sobre el origen y la muerte de las estrellas, sobre la evolución de las galaxias, y sobre otros asuntos muy interesantes. Para eso tenemos como invitado especial a Fabricio Celada. Él es ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Católica, magíster en ciencia espacial de la Universidad Técnica de Lulea y magíster en astrofísica por la Universidad Paul Sabatier de Francia. Se desempeñó como investigador en el Instituto de Investigación en Astrofísica y Planetología en Toulouse, Francia. Buenas noches, Fabricio, bienvenido al programa. Buenas noches, Víctor. Gracias por la invitación. Qué interesante. Justo ahora vamos a hablar sobre esta historia más grande jamás contada, por lo menos hasta las últimas décadas, ¿no? De cómo se originó el universo, cómo evoluciona y cómo podría terminar. ¿Por qué crees que eso es importante? Bueno, como dices, es la historia más grande jamás contada. Es la historia de todo lo que ha existido y va a existir. Por ello es importante, por la misma razón que nos describe de dónde venimos, hacia dónde vamos, no solo como especie, no solo como seres, pero sino como el conjunto del universo que somos. ¿Y cómo comenzó todo? ¿Cómo sabemos que hubo un Big Bang? Bueno, el Big Bang es la teoría probablemente más conocida y más acertada con respecto al origen del universo. Hay muchas maneras de establecer cómo inicia el universo. Creo que la pregunta inicial es saber cuál es la edad del universo. Se puede saber de varias maneras. La primera, por ejemplo, es apuntar que el universo tiene que ser más viejo que las estrellas, más viejas. Entonces, calculando la edad de las estrellas podemos saber una manera. Otra manera es ver la edad de los mismos elementos que componen el universo. Y uniendo todas estas piezas, podemos ver que el universo tiene por lo menos 3.7 billones de años. Bueno, 1.000 millones de años en español. Y a partir de ese punto, una serie de leyes y conocimientos del universo, como la teoría de la relatividad presentada por Einstein, conocimientos de teoría cuántica, nos han permitido extrapolar que el universo en un inicio estuvo en un solo espacio, en un solo punto, muy, muy, muy pequeño. Y a partir de ese punto, a través de una gran expansión, conocida como el Big Bang, tenemos lo que da lugar al universo como lo conocemos hoy. El famoso huevo cósmico, ¿no? O le llaman también singularidad, ¿no? Que en realidad es un nombre para algo que no se conoce bien, ¿no? Que no se conoce y no se entiende y es difícil de explicar porque, por ejemplo, la pregunta que muchas veces se relaciona es ¿qué hay antes de eso? Y es difícil hablar de un antes porque en el inicio del Big Bang no solo se crea el espacio, sino el tiempo. Entonces, hablar de tiempo antes del tiempo es una pregunta muy complicada. Bueno, no sé, sería materia para otra entrevista. ¿Qué es el tiempo, ¿no? Y cómo se puede hablar de antes si no hablamos de tiempo. Correcto. Pero, ¿qué tan lejos se puede ver? Hay algo que es el universo observable, ¿no? Que es digamos, hasta donde se puede ver, ¿no? ¿Y cómo sabemos que hay más allá del universo observable? Bueno, en el último siglo, a partir del siglo XIX, en realidad se comienza la capacidad y la tecnología le permite al hombre ver profundamente en el universo y descubrir que entre más profundo ve más hacia el pasado. Una de las grandes observaciones que realiza Edwin Hubble es que el centro del universo es donde estemos. Donde tú estás parado es el centro del universo, donde yo estoy parado es el centro del universo. Y que el universo alrededor nuestro está expandiéndose. Ptolomeo tenía razón al decir que la Tierra estaba en el centro del universo. Bueno, no la Tierra, nosotros, más allá de Ptolomeo. Ptolomeo era una cosa muy, muy, muy linda, pero incluso es más hermoso que ello. Y al igual que en la manzana, el centro de la manzana representa el centro del universo que somos nosotros mismos. El universo visible es todo ese universo que a partir del Big Bang crece alrededor nuestro, ¿no? Entonces, al hacer el paralelo por la manzana, podemos ver que lo visible sería hasta el límite interior de la manzana. Entonces, eso es lo más profundo que podemos llegar a ver. Podemos llegar a ver hasta el Big Bang.
Bueno, hasta poco después del Big Bang, ¿no? Porque uno de los procesos que sucede después del Big Bang es que la luz no podía escapar. Era un universo muy caliente, muy denso, y la luz no podía escapar. Apenas el universo se enfría y se expande lo suficiente, la luz comienza a viajar, y es durante los 13.8 billones de años que vive el universo que llega a nuestros detectores y podemos ver esa primera luz, ¿no? Entonces eso es lo más que podemos ver hacia el pasado y lo más profundo que podemos ver hacia el universo. Entonces, es cierto que si uno prende su televisor sin ningún canal y solamente ve y escucha la estática, parte de esa radiación son fotones que se crearon en el Big Bang y que han viajado por 14.000 millones de años y que por primera vez están interactuando con tu detector y que los estás escuchando. Y no solo eso, sino que como para ellos es un instante, porque han estado viajando a la velocidad de luz, ¿no? Es como si fuera hace un instante que el universo se creó, si fueras un fotón. Exacto. ¿Puedes explicar eso? Exacto. Sí, como dices, 2% de ese 2%. Ruido blanco que se capta en el televisor o en la radio viene de la CMB, que es el Cosmic Microwave Background, o el fondo de radiación de microondas. El fondo de radiación de microondas es el destello del Big Bang, es decir, lo que sobró del Big Bang. Y como tú dices, esa luz ha estado viajando por el universo, por el espacio durante los 14.000 millones de años que el universo existe, hasta llegar hasta nuestros detectores. Y como tú dices, para los mismos fotones, para la misma energía, ellos representan casi nada en tiempo. Porque una vez que tú llegas a viajar a velocidad de la luz, el tiempo prácticamente se detiene. Y los fotones, bueno, viajan a velocidad de la luz. Entonces, de alguna manera, al ver la estática, estamos viendo el Big Bang o los remanentes de la explosión del Big Bang. Exacto. Como se remarca en muchos lados, el vacío realmente no existe, ¿no? Lo que tenemos es un universo permeado de una radiación ligera que lo calienta a aproximadamente 2.7 grados Kelvin. Y esa pequeña temperatura que existe en ese gran vasto universo que tenemos es la gran imagen, la gran fotografía del nacimiento del universo. Bueno, el mapa W, ¿no? Para que lo puedan googlear, es una vista interesante que es irregular, ¿no? Sí. Y me comentabas que eso explica que se formen cúmulos de gas y a partir de ahí las estrellas y las galaxias, ¿no? Pero antes de eso, ¿cómo pasamos de un universo lleno de fotones a un universo que tiene materia, ¿no? ¿Cómo aparecen los átomos? Bueno, vamos un poquito más hacia el principio. Inicia el Big Bang, ¿no? Durante unas menos de millonésimas de segundo, estamos hablando de 10 a la menos 38 millonésimas de segundo, tenemos el universo súper caliente, una gran concentración de energía y temperatura. Todavía no existen ni siquiera partículas como las partículas atómicas, como conocemos, como protones, neutrones o electrones, sino tenemos quarks libres en un estado muy, muy, muy difícil de explicar acá, pero que se puede estudiar. Y a partir de esos primeros instantes lo que tenemos es una separación de las fuerzas, ¿no? Entender que el universo contiene 4 fuerzas básicas y que en esos primeros instantes lo que pasa es que las fuerzas se van separando. La gravedad se separa de las otras 3 fuerzas básicas, que son el electromagnetismo, el electrodébil y la fuerte. Y posteriormente esas se vuelven a separar para permitir que se formen las estructuras más básicas, como decíamos, ¿no? Los neutrones y protones. Sucede un poco como en la evolución de las especies, ¿no? Que hay un origen común y de ahí se van ramificando. Igual con las fuerzas hay una primera gran fuerza unificada, de ahí se divide en 2, la supergravedad, ¿no? El electrodébil y la gravitatoria fuerte, y de ahí en las 4 que tenemos actualmente, ¿no? Para que un poco la gente entienda, son 2 conocidas, ¿no? Que es la gravedad, la electromagnética, con las que vivimos a diario, ¿no? Con las que se pueden observar. La luz, electricidad, ¿no? Y de ahí la fuerza fuerte que mantiene los átomos unidos. La que los divide. Los divide, exacto. Más o menos, ¿no? Entonces, de toda esa serie de procesos sucede en un instante muy, muy pequeño. Ahí pasa otro fenómeno que remarca mucho las características de lo que entendemos como universo, ¿no? Que es la inflación. En el universo crece del tamaño de un átomo al tamaño de una naranja en 10 a la menos 38 segundos.
Es decir, crece en un factor de 10 a las 50 veces su tamaño. Crece más rápido que la velocidad de la luz. Ahora, estamos hablando del espacio. La materia ni la información se pueden mover más rápido que la luz, pero el espacio mismo sí. Entonces el espacio se puede estirar y comprimir a cualquier velocidad. A cualquier velocidad. Pero los fotones dentro de ese espacio tienen una velocidad límite que es 300.000 kilómetros por segundo, más o menos, ¿no? Sí. Entonces, este fenómeno que pasa tan rápido crea una serie de fluctuaciones que decíamos que quedan luego posteriormente imprimidas en la foto del inicio del universo, la radiación cósmica de fondo. Estas pequeñas fluctuaciones son las que luego permiten que existan galaxias y planetas. ¿Por qué? Porque una vez que el universo se enfría y ya tenemos los protones y neutrones comienzan a agruparse, y esta agrupación de elementos básicos permite la formación de átomos, bueno, de moléculas básicas, ¿no? Entre las que está el hidrógeno, está el helio, que son los que más dominan, pero también hay un poco de berilio y un poco de litio. Y las teorías tienen que acordar a la cantidad de formación que hay. Átomos primero, ¿no? Átomos, simplemente átomos, ¿no? Estos átomos ejercen gravedad uno al otro debido a estas pequeñas fluctuaciones, porque, como te digo, el universo cuando estalla es bastante homogéneo, bastante igual. Donde lo veas tiene la misma temperatura, la misma cantidad de energía, pero estas pequeñas fluctuaciones generan que haya átomos que estén ligeramente más cerca de otros, que tengan ligera energía más que el otro, y esa diferencia hace que comiencen a agruparse, que comiencen a atraerse uno al otro de diferente forma. Y de ahí comienza la gran historia del universo, ¿no? 300.000 años después de que el Big Bang sucediera, ya estos átomos, estos elementos, comienzan a agruparse en moléculas y comienzan a formar nubes de gas que dan pie al inicio de las galaxias y estrellas, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos? Claro, primero tenemos una sopa de quarks. Los quarks se juntan y forman protones y neutrones y eventualmente los primeros átomos, los más livianos, los más pesados no aparecerían después. Mucho después. ¿Y cómo pasamos de una nube de gas de básicamente hidrógeno, helio y un par de cosas más? ¿Cómo pasamos de esas nubes de gas que están pues en rotación a las estrellas y a las galaxias y a los demás objetos que tenemos en el universo que son más sólidos? Claro. La primera era galáctica, que se inicia 300.000 años después del Big Bang y dura hasta 1 billón de años, o 1.000 millones de años después del Big Bang, genera estos primeros procesos, ¿no? Como te digo, el gas se comienza a acumular. El fenómeno de acreción permite que las nubes se condensen, se comiencen a juntar cada vez más. El mismo fenómeno da pie a que las estrellas se formen, porque comienzan a acumularse cada vez cúmulos más densos de elementos básicos, y estos elementos básicos comienzan a fusionarse por cuestión de gravedad. Es decir, la gravedad los empuja tanto sobre sí mismo que comienzan a fusionarse en elementos más pesados. Y esta fusión genera una gran cantidad de energía que es liberada en forma de calor, y este gran calor comienza a empujar hacia afuera. Es decir, como una explosión hacia afuera, pero la misma gravedad comienza a empujar hacia adentro, y este equilibrio entre ambos es lo que genera las estrellas. Entonces la estrella es una bola de gas, es un balance entre dos colapsos, ¿no? El colapso gravitatorio que quiere aplastar a la estrella, pero eso a la hora de aplastarla genera calor, pero la estrella tampoco puede explotar, o es una explosión controlada porque está contenida por su propia gravedad. Por su propia gravedad, exacto. Interesante. Y ese proceso de acreción, me acuerdo que hubo un experimento de un astronauta que decidió meter granos de arena en una bolsa y la movió en la estación espacial y pensó que los granitos de arena iban a flotar de manera independiente, pero lo que pasó es que se comenzaban a pegar unos a otros y formaban estructuras que iban girando, ¿no? Y es un poco lo que puede explicar el origen de un sistema solar, tal vez, ¿no? Claro, explica el origen del sistema solar como los conocemos, ¿no? Donde tenemos una estrella al centro, planetas hacia los exteriores que son un subproducto de esta formación estelar, y que se aplica lo mismo hacia las galaxias, ¿no? Las galaxias, entre más comienzan a envejecer, tienden a tener esta forma espiral, bueno, o elíptica,
pero se debe a un proceso de girar sobre sí mismos, ¿no? Cuando en el centro comienza a haber más materia y al igual que los planetas alrededor del Sol, el resto comienza a girar alrededor y se comienza a generar un disco. Claro, en nuestro caso es una galaxia espiral. Claro, ¿no? la Vía Láctea. Y las elípticas son las más redondas, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra y por qué se generaría una? Y no O sea, ¿qué condiciones hacen que se genere una galaxia y no la otra? Bueno, la diferencia va un poquito en qué compone la galaxia, ¿no? Las galaxias más jóvenes tienden a tomar formas elípticas y a ser mayormente azul, de color azul, porque tienen estrellas más calientes, estrellas más... son nidos de formación de estrellas y tienden a tener estrellas más calientes, más jóvenes, elementos más jóvenes. Mientras que las elípticas tienden a tener un poquito estrellas más viejas y haber sufrido mucha mayor cantidad de explosiones como supernovas. Entonces esas dos tienden a diferenciarse un poquito por ahí, pero más allá de ello ambas componen en un ratio muy similar, ¿no? Lo que es el universo. Pero ¿dónde podría surgir la vida con mayor probabilidad? En una galaxia como la nuestra, donde hay estrellas de diferente tipo, donde hay más dinámica, ¿o no? En realidad, hay muchas condiciones que necesitan para la vida, ¿no? Como dijiste, estamos pasando de la evolución de las estrellas. Las primeras generaciones de estrellas fusionan elementos, los vuelven ligeramente más pesados, pero luego necesitamos por lo menos una tercera generación de estrellas que nos permita tener los elementos para la vida. ¿Por qué tercera generación de estrellas? ¿Por qué no hace falta, o sea, por qué no puede aparecer bien la segunda generación? Porque en la primera generación se crean los elementos pesados, oxígeno, carbono, qué sé yo. No llegamos tan lejos. Explota y de ahí esos elementos se pueden recolectar para una segunda generación y ahí sí habrían planetas con elementos pesados. Lo que pasa es que en la primera generación quemamos una gran cantidad de solo hidrógeno y helio. Esto llega a permitir a generar litio, de repente algo un poco más pesado. Una segunda generación nos permite llegar hasta el oxígeno. Claro. Y una tercera generación nos permite llegar hasta el hierro, ¿no? Entonces, es necesario llegar hasta el hierro para poder apuntar a la vida, bueno, un poquito avanzada, ¿no? Claro, de ahí viene el dicho, ¿no? Que somos polvo de estrellas, ¿no? Y eso es literalmente cierto, ¿no? Es literalmente cierto. Dicen, sé humilde porque estás hecho de tierra y sé glorioso porque estás hecho de estrellas. La Biblia tenía razón, ¿no? El polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, ¿y cómo va a terminar el universo? ¿Cuál va a ser el fin último de nuestra galaxia, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con nuestra galaxia primero? ¿Y qué va a pasar en general con el universo? Eso ya es un poquito entrar al terreno teórico, ¿no? Del conocimiento que se tiene y de lo que se espera. El universo puede... Ya desde hace muchos años se especulaba qué es lo que iba a pasar con el universo, ¿no? Lo que se esperaba hasta hace 100 años es que el universo colapsara sobre sí mismo, pero las últimas investigaciones, especialmente las que pasan al final de los 90, nos permiten entender que el universo no colapsa, sino más bien se está expandiendo cada vez más rápido. ¿Cómo es eso posible? Porque una explosión tiene que ir gastándose y tiene que parar en un momento y por ahí que implotar, ¿no? ¿Qué explica que el universo se esté acelerando? Claro. Lo que tú dices, lo que se esperaba es que el universo vuelva a implotar, se debía a que, bueno, tenemos la gravedad, que es una fuerza constante y debería reunir todo de nuevo. Claro. Pero la relatividad especialmente nos permite explicar un poco este fenómeno. Albert Einstein, en sus años finales de vida, él esperaba tener un universo estático. Y en muchas de sus ecuaciones trata de introducir una constante, la constante cosmológica, que él pensaba que era uno de sus peores errores. Claro, la gente consideró un error durante muchos siglos y simplemente los científicos nos dijeron, bueno, a ver, veamos, el universo está expandiendo. ¿Cómo explicamos? Volvemos a Einstein y nos dimos que esa constante que parecía un error, simplemente al moverla al otro de la ecuación explicaba mucho. Explicaba que el universo no solo es materia, sino también es energía. Y mucha de esa energía en realidad está presionando a que el universo se expanda cada vez más rápido, ¿no? Y esa energía es lo que conocemos como la energía oscura, que en realidad es lo que compone la mayor parte del universo. Más del 70% del universo está compuesto de energía oscura. Y da un poco de miedo porque no saben qué cosa es. Es el nombre para algo, para una fuerza que no conocen, ¿no?
No sé si antes de cerrar nos puedes explicar, porque ya tenemos que cerrar este programa, Sí. brevemente, qué cosa es la energía oscura, qué se sabe de la energía oscura, porque hasta donde yo sé, interactúa únicamente por la gravedad, pero no hay otra manera en que interactúa con ese universo. Bueno, es un poco arriesgado tratar de irse y decir qué es a esa altura. Yo creo que cualquier científico a esta altura es muy prudente al hablar de este tema porque lo que se tiene son especulaciones. O sea, podemos especular que es A o B. Lo que más podemos hablar es lo que hace que lo que realmente es. Lo único que se entiende es que la energía oscura es una fuerza que está haciendo que el universo se expanda más rápido. De dónde viene o cómo está compuesta está sujeto a teorías y del punto de vista que se vea, ¿no? Hay teorías cuánticas de diferentes maneras de ver que pueden explicar qué es, pero hasta ahora no hay manera de probarlas. Bueno, los fanáticos de Star Wars pensarán que es el lado oscuro de la fuerza que está ganando. Ya ha estado Pero ganando bueno, desde el inicio del universo. sí, bueno, ya estamos cerrando ya lamentablemente el programa. No sé si a dónde te pueden seguir, dónde pueden sacar información de calidad sobre astrofísica, cómo te pueden contactar. Bueno, tengo una página en Facebook en la que me gusta hablar de diversos temas de ciencia y tecnología y obviamente sobre el universo, que se llama Science for the Spirit. Pueden encontrar en Facebook. Y ahí podemos conversar, yo creo siempre foros, siempre estoy dispuesto a discutir y tocar un poco todos los temas, ¿no?, que nos rodean. Muy bien, estuvimos hablando con Fabricio, que es astrofísico, sobre el origen, la evolución y la muerte del universo. Esta fue una edición más de La Manzana Prohibida. Mi nombre es Víctor García Belaúnde y nos vemos en la siguiente edición. Chao. Gracias, Víctor.